En la bodega del alma escondida, donde ella se encuentra embebida, bodega secreta del vino adobado, interior puerta de viejos amados. La interior bodega su lugar será, donde el misterio siempre hablará. Amado y amante en la eternidad, entra en el viaje de la verdad. Ven y deleita el sabor y saber, la interior bodega te hará comprender. Tu espíritu embriaga en este rincón, el alma robada en perfección. Queridos y queridas, sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este capítulo, a un nuevo capítulo de la interior bodega de nuestro podcast. Qué alegría que podamos encontrarnos de nuevo. Y hoy tenemos muchas preguntas. Yo no sé si ustedes en algún momento de su vida, de su día, de su cotidiano vivir, se han preguntado por aquello de la santidad. O también se han preguntado por aquello de quizás por mi pequeñez, por mi vulnerabilidad, por mi fragilidad, por esa facilidad que tengo tantas veces de caer y recaer y caer. ¿Será que en mí sí puede haber alguna remota posibilidad de ser santo, de ser santa? No sé si alguna vez se han preguntado qué es la plenitud humana, cómo encontrar el sentido de vida hoy. Pues bien, vamos a hablar de todos estos temas respecto de la santidad con una santita a quien amamos profundamente, que es Teresita del Niño Jesús, quien va a acompañarnos hoy, y sobre todo con una presencia muy especial, con un invitado muy especial, que es el Padre Milton Moulton. Padre Milton, bienvenido. Bien hallados. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Gracias, Fray Alejandro. Gracias, Dayana, por esta invitación que me hacen para este tema, a mi modo de ver, tan central en nuestra vida de fe. Y bueno, bien hallados y también les tiendo un saludo a todas las personas que tendrán la oportunidad de ver este podcast. El Padre Milton actualmente presta su servicio en la Casa del Teologado San Juan de la Cruz, Bogotá, Colombia. Es superior y maestro de esta casa. Lo hemos acogido durante este año como nuevo maestro y pues actualmente presta sus servicios en esta casa y hoy muy generosamente nos ha dedicado también su tiempo para responder nuestras preguntas. Yaya, ¿cómo estás? Bien, qué rico estar aquí con ustedes hoy, Padre, que hemos compartido también un espacio de los laicos carmelitas aquí en la parroquia. Así es, sí. Entonces hemos estado todo este año estudiando a Teresita. Hemos estado hablando precisamente de Teresita y en la comunidad de los laicos a nivel nacional se está estudiando a Santa Teresita. Entonces me parece una oportunidad muy bonita para poder seguir como ahondando y seguir promoviendo esta espiritualidad, en este caso de hoy, a través de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, qué rico también poder como hablar de todo eso, Padre. Sí, interesante el dato que das, Dayana, de este grupo, un movimiento de nuestra provincia que se llama así Laicos Carmelitas, en los que semana a semana, hoy justamente, tenemos la reunión en horas de la noche y este grupo ya lleva bastantes años, 20 años, porque tenemos el encuentro 20º, el número 20, este año en la ciudad, en el municipio de Tumaco, en Nariño.
Y no es solamente que los laicos carmelitas nos hemos reunido, nos estamos reuniendo para estudiar a la Santica, Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux, sino que es a nivel de toda la orden de los carmelitas descalzos, ¿verdad? Aprovechando que estamos en unos grandes centenarios, 150 años del nacimiento, y en este año 2025 los 100 años de su canonización. Entonces ya llevamos 2 años, si mal no estoy, no, 3, estudiando, sí, 2 años estudiando manuscrito A, Sí. otro año el manuscrito B y C, que fue el año anterior, y este año 2025, el aniversario, el centenario mejor de su canonización, estamos estudiando algunas poesías, algunas cartas y otros escritos que se conocen como escritos menores. Entonces nos une Santa Teresita prácticamente en toda la orden. En comunión con toda la orden estamos haciendo estos estudios y estas oraciones y propuestas que nos hace el centro de la orden desde Roma en todo el mundo. Ya adentrándonos en materia, Padre, un poquito. Tú dijiste que la santidad es un tema, es el gran tema, ¿no? Teológico, es el gran tema espiritual, es algo que nos compete como cristianos, ¿no? Es como una de las cosas a las que aspiramos los que decimos seguir a Jesucristo. Entonces, ya propiamente entrando en materia, Padre, para Santa Teresita del Niño Jesús, ¿qué es la santidad? Tú lo has dicho, lo has planteado como una cosa que deseamos todos los que seguimos a Jesús. Y Santa Teresita pues era una extraordinaria, una excelente seguidora de Jesús. Entonces para Santa Teresita era esa cosa que dice Dayana, ¿verdad? Ese deseo. Un deseo que ella tiene desde pequeñita. Y que nos lo deja escrito para la posteridad. Hay un texto que traía justamente para el inicio de este encuentro, para el inicio de este compartir con cada uno de ustedes, y que ella nos lo dejó allí escrito, ¿verdad? En el manuscrito C. Los manuscritos también se conocen los manuscritos son realmente la biografía, o mejor, la autobiografía de Santa Teresita. Y están escritos así, en manuscrito A, manuscrito B y manuscrito C, porque lo fue escribiendo ella de acuerdo a algunas peticiones que les hacían y también de acuerdo a algunos tiempos. Este pertenece a la tercera parte, la última parte, que podríamos decir a la madurez espiritual de Teresita, pero hace un recuerdo de esa cosa, me gusta esa expresión, de esa cosa, de ese deseo profundo que ella tiene. Entonces para Santa Teresita es aspirar a esa gran cosa a la que ella se siente llamada desde muy pequeña. Y creo que en este texto podríamos encontrar una descripción, una definición bonita de lo que ella entiende por santidad, ¿verdad? Entonces, en vez de decirla tú, Dayana, o Fray Alejandro, de decirla yo, escuchamos la fuente, ¿no? Escuchamos la fuente, a la misma pluma que nos la regaló. Y ella le escribe así: usted, madre, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa. Seguidora de Jesús, deseo de ser santa. Las dos cosas allí confluyen y se juntan. Repito. Usted, madre, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa, pero cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el grano oscuro que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma: Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible,
Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Hermosísimo este texto en el que ella nos da allí unas pinceladas de lo que ella entiende por santidad. Yo no sé si puedo seguir hablando todavía, Sí, ¿verdad? Claro. Aquí no trazamos concentración. Sí, sí. Entonces aquí ella nos da unos pincelazos acerca de lo que ella entiende por santidad. Y me parece que todas las personas que nos están escuchando y hasta nosotros mismos, aquí tenemos unas inspiraciones y unas luces interesantes. Fray Alejandro al inicio decía que si nosotros alguna vez hemos aspirado a la santidad, que si nosotros hemos tomado conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez, de nuestra nada, podríamos decirlo también así. Entonces fíjense que no hay ningún obstáculo para nosotros, personas frágiles, débiles, de nuestras nadas, de nuestras metidas de pata, de nuestras embarradas, para seguir teniendo el deseo y la aspiración a la santidad. Ya lo ha dicho Teresita aquí, que nos da estas pistas interesantes. Dice, a pesar de mi pequeñez, a pesar de mi pequeñez, me atrevería a decir, a pesar de tu pequeñez, Fray Alejandro, a pesar de tu pequeñez, Dayana, a pesar de tu pequeñez, Milton, a pesar de tu pequeñez, querido hermano o querida hermana, que nos estás escuchando y nos estás siguiendo. Eso no desanimó a Santa Teresita, la pequeñez con la cual todos nosotros cargamos. Segundo, nos da unas pinceladas bellísimas cuando ella misma dice que se compara con los grandes santos que ella conoce y dice que ella es una cosita así, su pequeñez, su fragilidad, su debilidad. Dice, no me desanimo. A pesar de mi pequeñez, no me desanimo. Y ¡pra! Nos da una clave supremamente importante cuando dice algo que es importante, que a mí me alienta mucho cuando dice, Dios no inspira deseos irrealizables. Eso es fundamental. Dios no inspira en el interior, no inspira en tu interior, en tu corazón, incluso en tu mente, deseos irrealizables. Entonces, si a Santa Teresita le inspiró ese deseo para no desanimarse, cuando venga también esa inspiración o ese deseo para ti y para mí, no debemos desanimarnos porque es Dios el que está poniendo allí esa semillita. Y Él es el que nos capacita y nos hace santos. Entonces, fíjense todas las pinceladas que podríamos sacar nosotros aquí, más que para dar una definición de santidad, que a veces es complejo dar. Sí, es verdad. Es preferible decir, bueno, las características de una pequeñita mujer de 24 años que quiso ser santa, que deseó ser santa, y puso y descubrió un fundamento bien bonito. Si Dios me puso este deseo, Dios me da la fuerza de constituirme y de hacerme santa progresivamente en el camino. Y finalmente, genial esto, aunque nos cueste, ella dice, cuando habla de todas sus imperfecciones y todas estas cosas, nos da una clave importante. Eso viene bien para todo ser humano. Dice, tendré que soportarme tal cual soy. Principio de una santidad es caminar con ese realismo y haciendo un esfuerzo de soportarnos, de aceptarnos, porque a pesar de nuestra pequeñez, Dios sigue contando y sigue generando, digámoslo así, este deseo de santidad o esta cosa que todos llevamos inscrita, sometida en el corazón. Yo no sé quiénes nos escuchan al otro lado de la pantalla, quiénes están observando
A mí me gustaría hilar un poquito más fino, Padre, eso que decías sobre Dios no suscita en el corazón deseos irrealizables. Este deseo de santidad de Teresita nos deja entrever entonces que es un deseo que Dios mismo pone en su corazón. Nosotros, cristianos de a pie, que vamos caminando y que en ocasiones se nos ha hecho tan difícil unir esto que dices de la pequeñez, la fragilidad, la vulnerabilidad con eso de santidad, por los ideales también que se ha ido creando, yo creo que en comentarios de pasillo. Es que ser santo tiene que ser algo muy grande y incluso así lo empieza ella. Yo veo los santos y parece una comparación entre una montaña muy grande y un granito de arena pequeño. O un pajarito y un águila. O un águila. O sea, se nos ha hecho como tan difícil que dejamos como ese deseo en stand-by. O en ocasiones no nos hacemos conscientes de él. Está allí, pero quizás no sabemos cómo relacionarlo. ¿Qué nos dirías tú con base en Teresita o lo que has visto y experimentado en el acompañamiento o en la lectura de los místicos? ¿Qué hay previamente a caer en la cuenta de ese deseo? O sea, ¿se trata solo de reconocerme frágil, vulnerable y ya está? ¿O hay una disposición previa a ese caer en la cuenta de ese deseo que Dios suscita en mi corazón? No sé. Sí, yo creo que el deseo se descubre justamente cuando se cae en la cuenta o cuando se toma conciencia de una realidad. Yo soy un convencido de que todos venimos al mundo con esa semilla de santidad, esa semilla de madurez humana, como también lo decías tú, o de plenitud humana. Todos tenemos ese deseo, sino que a veces lo dejamos allí dormido, lo dejamos dormido. Pero cuando tomas conciencia de ese deseo, ahí hay un punto de partida justamente para, aceptándonos como somos, abiertos también a la acción de Dios para ir creciendo en este camino, en este proyecto, en este sendero de santidad. Esto no se logra de la noche a la mañana. Santa Teresita sí, digámoslo así, que Dios la capacitó para lograrla en un muy poco tiempo. Hay otros santos que se han demorado más, pero en el camino van experimentando eso, van experimentando cierto crecimiento. Entonces se van aceptando a sí mismos, descubren su debilidad, pero ponen su confianza y su fortaleza en el Señor, que es el autor de la santidad. Porque ciertamente la santidad es eso, es un regalo, como se dice en el lenguaje así, en el lenguaje de la iglesia, clerical, monjil, de nuestros laicos cercanos, es una gracia, es un regalo. Pero toda gracia necesita el don y el esfuerzo, la atención, la disciplina y el cultivo por parte de la persona. Entonces Dios va capacitando en el camino. Segundo, por eso es bueno no compararse con los santos, sino aprender de ellos. Sí. Aprender de ellos. Porque Santa Teresita tiene esa tentación, dice, cuando me comparo con ellos, caigo en un desaliento. Entonces ahí hay modelos de santidad. Hay unos modelos de santidad que uno los ve y dice, uy, tremendo, eso a mí me desborda. Y la iglesia y la predicación de nosotros los curas ha influido también como para distanciar o para alejar a los santos de nuestras posibilidades. Pero cuando uno se mete a estudiar a estos santos, uno dice, caramba, si esto es posible. Claro. Esto es posible. Si lo pone Dios en el corazón y así, por gracia lo descubrimos, es porque esto se puede. Hay otro santo que en estos días está muy de moda en el mundo. Acutis, me imagino. San Agustín. San Agustín, que es un poquito más viejo que Acutis. Sí. Un poquito. Nada más del siglo IV al siglo XX, ¿no? 16 siglos simplemente así de diferencia. Y digo que está muy de moda porque en estos días, mañana va a ser en estos días, hace poquito,
En este mes fue elegido Papa León XIV, ¿verdad? Sí. Que pertenece a la comunidad de los agustinos, es de espiritualidad agustina. Entonces, está de moda también San Agustín en estos días, ¿verdad? Y San Agustín, cuando estaba en todo ese tira y afloje, de sentir la gracia de la llamada, de sentir el deseo, de aspirar a esto que puede ser realizable por ser un deseo que pone el Señor en el corazón. Y estaba en todo ese tira y afloje, se levantaba, caía, avanzaba, retrocedía. En todo esto, él miraba la figura de los santos, también grandiosa, pero después la aterrizó en su vida, donde decía, bueno, si esos pudieron, ¿por qué no voy a poder yo? Si esos pudieron, ¿por qué no voy a poder yo? Y eso impulsó justamente a madurar ese deseo y esa inspiración de Dios. Entonces, a veces las predicaciones nuestras nos han distanciado a los santos, Sí. como se ha distanciado a la Virgen María. Y seguramente de pronto hablamos más adelante de ello, porque es lo que Santa Teresita también experimentó. Entonces Santa Teresita tiene una genialidad, y es decir, sí, aunque ella dice, me comparo con ellos, pero después descubre que la cuestión está es fundamentalmente en ver la vida real, no la imaginaria, o la que se me ocurrió a mí como predicador de predicar, sino la vida real que la encontramos nosotros en los textos autobiográficos o en los textos biográficos que otros compañeros de estos santos escribieron, que tuvieron la oportunidad de conocer. Y son vidas extremadamente sencillas, extremadamente sencillas. Eso me hace pensar, padre, que nosotros en el primer capítulo hablamos de la interior bodega y que hay muchas interiores bodegas respecto de seres humanos en el mundo. Entonces lo mismo me hace pensar que entonces el camino de santidad hay tantos caminos de santidad cuantos seres humanos en la tierra, ¿sí? Porque todos tenemos el llamado a la santidad, ¿no? Todos estamos llamados a eso. Entonces me hace pensar que cada camino es una cosa absolutamente auténtica y es lo que dice Teresita de algún modo, ¿no? Como que siento que esas águilas allá inmensas, pero yo soy un pajarito y voy a caminar con mis pasos de pajarito por el camino donde el pajarito pueda caminar, ¿no? Entonces me hace pensar como que me da esperanza. Claro. Nos da, claro, a mí me ayuda mucho, Porque claro, cada camino cada uno con sus cadaunadas, un camino con sus cadaunadas, ¿no? Cada uno puede aspirar de acuerdo a su manera de ser, de pensar, de su contexto cultural, de todo, la integración de todo su ser. Entonces eso me da como aliento. Qué bueno. Como aliento. Y tu aliento me alienta a mí también. Es clave, es clave lo de Santa Teresita, ¿no? En vez de desanimarme, cero desánimo, cero desaliento, cero desesperanza. En vez de desanimarme, me digo a mí misma, Teresita, palabras mías, pero es Teresita. Me digo a mí misma, esto es posible. Esto es posible. ¿Por qué? Porque Dios no va a poner cosas imposibles en el corazón y en la bendita terquedad de una persona. Entonces la vida real, no imaginaria, no la que a veces nos inventamos, de los santos es extremadamente sencilla. Y hay muchas personas que incluso cuando ya han logrado cogerle el tiro a la cosa, digámoslo así, en el caminar de esto por pura gracia, dicen, esto no es tan difícil como se pensaba. Hay un punto importante, cero desaliento, cero desanimarme y sí mucho porcentaje, alto porcentaje de perseverancia en el proyecto. Porque así como las interiores bodegas nos hablan de progresividad,
La santidad también nos habla de un proyecto, de proyectividad. Yo no sé si esa palabra existe, pero se entiende. De procesualidad. Y si es de procesualidad es porque empezamos y prácticamente nunca vamos a terminar. Es un proyecto inacabado, que siempre está abierto para seguir creciendo en plenitud humana, en madurez humana, en santidad, en ir concretando lo que se creía deseo irrealizable, etcétera, etcétera. Santa Teresa de Jesús, la madre de toda esta familia, la otra, la española, la del siglo, la madre, ¿no? La madre, la del siglo XVI, no preciso ahora mismo la carta, pero ella, y sacándola de todo contexto, tiene una expresión que nos habla justamente de la procesualidad del ser humano. Y es genial, porque hasta chistosa es. Escribe ella así, más o menos textualmente, cito de memoria, y creo que una palabra más, una palabra menos. Pero ella dice, ya me voy haciendo monja, rueguen a Dios que dure. Ya me voy haciendo monja, voy en el camino. Y ya llevaba tiempo, ¿no? Y ya llevaba tiempo, claro, ya llevaba tiempo. Me voy haciendo monja. Rueguen a Dios que dure. Perseverar en el proyecto. La determinada determinación que ella Determinada misma llama. determinación, exacto, en términos de ella, ¿no? Entonces, no desaliento, no desesperanza, no desanimarme, que es la recomendación que hace Teresita del Niño Jesús en este proyecto de santidad. A mí me gustaría precisar en eso que venimos hablando de la santidad como proyecto, como camino, como búsqueda también de realización humana, de sentido, de planificación. A mí me gustaría retomar un poco el texto que ella termina diciendo, andar por este nuevo camino, ¿sí? Por este nuevo camino. No me gustaría dejar pasar previamente a introducirse a este proyecto esta precisión de que pareciera ante las propuestas del mundo que sí debió haber como un cambio de chip, como un cambio de mentalidad, como una metanoia, como un cambio de pensamiento. Porque claro, la lógica humana en este momento nos muestra, ¿no? Y la lógica del sistema y de la economía y de la estructura política y social nos muestra que tú eres por lo que haces, por lo que haces. ¿Y qué haces? Entonces tienes éxito porque tienes muchas carreras, porque has estudiado, etcétera, etcétera. No quiero entrar a satanizar eso está bien dentro de las posibilidades, sino que aquí se ve un proceso gratuito, o sea, un proceso que es regalo, que es don y que tiene como consecuencia el hacer. Claro, no basta solamente reconocer nuestra pequeñez y nuestra fragilidad. A medida que eso es condición de posibilidad para caminar con Dios hacia la santidad, pues se va haciendo la transformación de la vida, etc. A mí me gustaría acá a este punto formularte una pregunta, Padre, y es, ¿cómo cambia nuestra mentalidad, o mejor, cómo cambia nuestra espiritualidad cuando dejamos ese chip o esa mentalidad de buscar méritos, de buscar alcanzar puestos, de buscar alcanzar lugares, y empezamos a dejarnos o empezamos a guiarnos o dejarnos llevar por esa confianza y ese abandono que nos propone Teresita? Sí, y justamente de eso se trata en el camino nuevo y original que descubre Santa Teresita del Niño Jesús. Ella incluso inmediatamente después de este texto con el que casi dimos inicio a nuestro podcast, ella se remite, estamos hablando de una jovencita que vivió entre los años 1873 y 1897, tiempo de grandes inventos. Y ella trae un invento que se está estrenando en su amada Francia, ¿verdad? Y dice, estamos en un siglo de inventos. Ahora no hay que tomarse el trabajo de subir escalones, de subir las escaleras para subir al segundo, tercero, cuarto piso, sino que se vale de la imagen, no, sino del invento del ascensor
que es de una ventaja tremenda, como ella lo descubre, siendo pequeñita, ¿no? Entonces ella dice, bueno, me abandono en ese ascensor. El ascensor es Dios. El ascensor es Dios, que la sube, que la sube. Y en cierta forma, digamos así, le evita, que ahora lo vamos a precisar más, le evita los grandes esfuerzos que hay que hacer para subir 2, 3, 4, 5 pisos. El ascensor la sube. Por allí ya podemos ver justamente lo que ya nos dice Fray Alejandro, la gracia, el don, lo dado, lo regalado por parte de Dios, que es la acción, o mejor, el gran protagonista en la acción de la santidad. Entonces fíjate que ya aquí nos está buscando propiamente brillar, reconocimiento, sino antes más bien dejar resplandecer la acción de otro que me mueve. ¿Y qué encuentra en el santo o qué encuentra en Santa Teresita y en general en todos los santos? Apertura y disponibilidad para que esa gracia no se derrame, no quede estéril, sino que dé los frutos abundantes. Anteriormente en la espiritualidad se acentuaba mucho y todavía sigue teniendo validez. Una vida de ascética, es decir, lo que tiene que hacer el personaje, lo que tienes que hacer tú, lo que tiene que hacer Dayana, Fray Alejandro, yo, todos tenemos que, aquí es como en el juego de la pirinola, ¿no? Todos ponen. Todos ponen. ¿Y qué pongo yo? Yo pongo lo que soy capaz de poner. Pero no voy a lograr la santidad a fuerza de brazos porque eso única y exclusivamente puede hacerlo Dios. Y es cuando viene a complementarse la otra dimensión de la teología espiritual cuando se habla de mística. Es lo que yo padezco, lo que yo recibo, lo recibo como regalo. Y a ese es el que además hay que darle protagonismo. Entonces normalmente el santo no busca nunca aparecer, nunca busca reconocer, nunca busca de ser el gran protagonista, sino que casi siempre, por no decir siempre, mejor digo siempre, lo que hacen es reconocer el protagonismo de otra persona que manda en ellos. Y esa persona que manda en ellos es el gran protagonista de la santidad. Ahí viene el cambio de chip y tomar conciencia de eso. Tomar conciencia de eso es generar, podríamos decirlo así, como kilómetro cero para el proceso de conversión, para el proceso de cambio, para el proceso de crecimiento, para el proceso de toma de conciencia de una acción. Es lo que han experimentado estos santos, ¿no? Que de un momento a otro sienten una fuerza interior, un resorte interior que los mueve, que los desborda y que los trasciende. Y dicen, oye, esto no es mío, esto no es mío. No buscan el protagonismo, sino que le dan el protagonismo a esa fuerza misteriosa que los mueve. Contaba y hacía esta pregunta, y permítame, padre, contar una anécdota que es suya, pero la voy a traer aquí a colación. Cuando estabas en Manrique, en varias ocasiones la contaste en tus homilías, y que pasa mucho entre los religiosos, sobre todo, ¿no? Porque claro, la lógica del mundo es, si tú entras a una empresa, vas a ir escalando. Entonces tú contabas si alguna vez te pasó, lo digo de memoria porque lo lanzaste así en una homilía, que estabas de párroco o de superior y llegaste a otra casa y te preguntó alguien como, ay, padre Milton, ¿dónde te encuentras ahora? Ah, no, estoy de conventual. Ay, ya no es superior, lo denigraron, lo degradaron, lo bajaron de nivel y de estatus. Y es muy común, y eso a mí me parece una pedagogía del espíritu en nuestra vida consagrada, ese aspecto. Hoy eres superior, mañana párroco, pasado mañana ecónomo, luego conventual con los hermanos, sin ningún cargo, y eso no debe afectar mi camino espiritual o mi vida, ¿sí? Entonces por eso traía eso y ponía sobre la mesa esta pregunta del cambio de chip, porque claro, desafortunadamente muchas lógicas hoy se mueven
o lo que dice Teresita, de escalar, de subir escaleras y subir y subir. Y en ese sentido, ¿podríamos afirmar que esto es para todos o solamente para unas almas contemplativas? Esto que venimos hablando, ¿es una posibilidad para todos? Yo creo que ya lo hemos respondido, pero me gustaría que lo enfatizáramos más. ¿Es un camino que todos podemos recorrer o solo se lo da Dios a algunas personas? Rotundamente sí, para todos, para todos. En primer lugar, por la imagen de Dios que manejan los santos, y aunque yo no soy santo, es la misma imagen de Dios que yo también manejo. Y es del Dios que no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Tú, igualmente como yo, igualmente como Alejandro, igualmente como Dayana, estamos invitados a esta santidad. A la luz de la palabra de Dios misma, que es la referencia fundamental. Esto que acabo de decir es de apóstol Pablo, ¿no? Dios no hace acepción de personas. Este sí y este no. El de allá sí, el de más allá no. Es para todos. Es de Pablo, que eso tiene entonces un fundamento bíblico. En el capítulo 5 de Mateo, y concretamente el versículo 48, hay una invitación que es para toda la humanidad, incluso creyente y no creyente, para toda persona, para todo ser humano. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Eso lo encontramos nosotros en Mateo y está puesto en los divinos labios de Jesús de Nazaret, que es el santo por excelencia, ¿verdad? Junto con su Padre. El libro del Levítico, en el capítulo 11, nos dice, bueno, mucho antes, ¿verdad? Está escrito mucho antes del Evangelio de Mateo. Seréis santo, vea, como proyecto de vida, seréis santo, o ustedes serán santo, porque yo soy santo. Entonces aquí podemos ver la universalidad de la llamada. ¿Y de la llamada qué? De la llamada a la santidad. De la llamada a la comunión de vida con el santo de todos los santos. Con el santo de todos los santos. Entonces aquí en ningún momento es para este que es bonito y este que es un poquito feo, no, para este que es alto, para este que es rubio, para este que es blanco, no. Para todos, con ese criterio. No hay acepción de personas para Dios y es el llamado que Él mismo nos hace en su Hijo Jesús. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. En la teología, eso me hace pensar en varias cosas. En la teología hay un tema y es este tema soteriológico, ¿no? De la salvación, pero hablemoslo en términos de santidad, ¿no? Que es para todos, ¿no? Y que esta salvación o esta santidad es en comunidad. O sea, como que yo sola con mi mundo y ya no es muy cristiano, o sea, implica más bien al otro, en que yo también repercuto en la santidad del otro, en que yo puedo llevar a los otros a ser santos. También es el llamado de la evangelización, ¿no? De llevar este mensaje de esperanza y de que todos podemos ser santos a través de la intercesión, a través del acercamiento a Jesús, ¿no? Del Espíritu Santo. Y Teresita, por ejemplo, es que ella lo tiene súper claro. Clarísimo. ¿No? Porque ella acá en el texto del acto de ofrenda al amor misericordioso, Teresita le dice esto en el texto. Después del exilio de la tierra, espero ir a gozar de vos en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo, solo quiero trabajar por vuestro amor, con el único fin de agradaros, de consolar vuestro sagrado corazón y salvar almas que os amen eternamente. Entonces, esta santidad no solamente es un llamado personal, sino que es un llamado comunitario. Que la santidad no solo depende de la gracia de Dios, pero también depende
de la disposición de mi corazón para mi santidad y para santificar a otros a través de mis acciones o de mi ejemplo o de llevar un mensaje acorde, una palabra acorde, una sonrisa, ¿no? Un acompañamiento adecuado. O sea, ya concretándolo como a la vida práctica, a esos pequeños detalles cotidianos de la vida. También, ¿no? También el llamado a la oración, no solo por mí, por mi salud espiritual, sino también por los demás. Entonces, mira, esta santa, la tenía, pero mejor dicho, más claro que el agua. Clarísimo, clarísimo, y ese texto que te agradezco que lo hayas traído aquí a nuestro encuentro. Gente muy cercana, sencilla, dice con mucha frecuencia, o yo por lo menos lo he escuchado con bastante frecuencia, en personas sencillas, nuestro feligrés, ¿no? Dice, un santo no va al cielo solo, nunca va al cielo solo, sino que detrás de él lleva gente. Viene ahí toda esa inquietud de la evangelización, de la misión, ¿verdad? De discípulos misioneros que lo han acuñado, ¿verdad? Que se ha acuñado en el magisterio de la Iglesia latinoamericana en concreto. Entonces, en estos días, aquí en el teologado, estábamos compartiendo en el comedor, ya no me acuerdo si desayuno, si almuerzo, que tratábamos de recordar a un padre franciscano de la época de Santa Teresa de Jesús, que estuvo por acá. En esa época todo este mundo conocido, este continente se conocía como las Indias. Las Indias, sí. Las Indias, ¿verdad? Entonces él regresó de las Indias y pasó por Ávila y echó un sermón. Y solamente nos acordamos, increíble, estábamos ahí varios y nos acordamos solamente del apellido, Maldonado. Pero en estos días ya me llegó el nombre, Hernando. Hernando Maldonado. Entonces, viendo, según la mentalidad de la época y la evangelización de la época, decía que cómo se perdían tantas almas acá en América Latina, en las Indias, ¿verdad? Y ese sermón lo escuchó en San José, Santa Teresa de Jesús, y le dañó la noche. Seguramente le dañó la noche. Le dañó la noche, si acaso no 2 o más. Y que después ella lo expresa muy entrañablemente, de las que se estaban perdiendo, de lo que había escuchado, ¿no? Dramáticamente decía, ¿cómo me duele la perdición de estas almas? Y ahí se le despierta a ella un espíritu misionero. La Tremendo. cosa más arrasadora. Y ya ella venía en su camino de conversión, ¿verdad? Entonces con estas palabras se despertó más. Y comienza toda esta obra de evangelización en sus monasterios. Y comienza también su inquietud para que los frailes, sus hijos, fueran también misioneros que vinieran a las Indias para que no se siguieran perdiendo almas. Preocupada por la salvación de los otros. Más o menos lo mismo que esta dilecta hija, Teresita, de Santa Teresa de Jesús. Y así podemos entender esa preocupación de esta muchachita, de esta muchachita de 24 años, encerrada en un monasterio, donde no se salía a nada, en los muros donde estaba, y ser declarada patrona universal de las misiones. Eso tiene mucho voltio, eso tiene mucha energía. Entonces el santo no va solo al cielo, siempre lleva su cola, está con la preocupación de salvar a otras personas y de invitarlas a este camino de santidad, de madurez, de plenitud humana y de santificación. Así que muy bueno, excelente que hayas traído ese texto porque hace muy buena memoria justamente del tema que estamos hablando. Además, que padre, yo estos días tuve que hacer un trabajo como de Agustín, comparando precisamente a Agustín con Teresita, ¿no? Era un trabajo sobre Agustín en una cátedra agustiniana y yo cogí un texto de Teresita, las cartas a los sacerdotes. Y al gran Agustín lo llaman
el doctor de la gracia, ¿no? Él lo llaman así. Y lo comparaba con Teresita porque en medio de dos realidades muy parecidas, ¿no? Con respecto de herejías quizás o de unas realidades que habían en el contexto de su época, tanto de Teresita como de Agustín, socavaban la gracia. Entonces la salvación era para únicamente por mis propios méritos o de unos pocos elegidos, ¿no? Y esta mujer, estando encerrada en un convento, ¿sí? Combate una herejía con una maestría y con una sencillez tremenda, propia, y también su sabiduría propia de su experiencia espiritual. Entonces, este tema de la gracia, o sea, de entender que claro, nosotros nos disponemos para recibirla, porque como tú dices, el Señor puede derramarlas, pero se puede, ¿sí?, esfondar el vaso y no cayó en tierra buena, puede ser, ¿no? Nosotros nos disponemos, pero es Dios también quien va capacitando, nos va capacitando. Así es. Nos va reparando, ¿no? Para que cada vez esa gracia vaya cayendo en tierra mejor. O sea, va abonando esa tierrita y va echándole cositas buenas a esa tierra de a poquitos. Para que cada día sea como que de más frutos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso me parece una genialidad de esta mujer. Además, de verdad, una peladita. Una peladita. Que me haces acordar que alguna vez un siervo del Espíritu Santo en una charla dijo, es que parecemos cristianos como sartenes nuevas, con un teflón que no nos pega ni la gracia. Está bueno. Que no se nos pega ni la gracia. Sí. Y a propósito de lo que dices de esta fuerza, de este ímpetu, de esta novedad de una mujer, de esta muchachita de 24 años, nombrada como patrona universal de las misiones, esta fuerza que también posiblemente sale de ese doble ejercicio que nos comentabas de la teología espiritual, y es ese ejercicio de reconocimiento, conciencia, disponibilidad, pero también un camino que ella emprendió de ascética, ¿sí? Porque caer en cuenta de la pequeñez es también decir, bueno, esto tiene una raíz y esa raíz se va trabajando de la mano de Dios. En ese sentido, que saca ella esa fuerza, hay algo que a mí me ha generado mucho ruido con Teresita, o más bien con quienes han tratado de interpretarla o de leerla, no todos, algunos, que se quedan mucho en una visión, ¿cómo decirlo?, minimalista o infantilista de Teresita, ¿sí? Como la niñita, y entonces el caminito espiritual es para los niñitos, los pequeñitos. Pero ahí viene mi pregunta, y es, ¿cómo entender esa pequeñez en el camino espiritual, no como una realidad infantil, sino como una realidad que permite precisamente esta fuerza de la que estamos hablando? Ser llamada, que quizás ella no lo estaba, que lo más probable es que ella no lo estaba buscando, ser nombrada como patrona universal de las misiones, ella estaba en su convento haciendo lo que le tocaba hacer, pero es desde su pequeñez precisamente que alcanza esta grandeza que tiene hoy como santa, porque es una santa conocida. De hecho es más conocida que Teresa, que Juan. Exactamente, y no solo en términos cristianos, ¿sí? Entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre, en un mundo que idolatra tanto el poder y el éxito, cómo entender esa pequeñez, no como una falta de carácter, no como humillación, no como agachar la cabeza ante las injusticias, etcétera, sino precisamente como esa fuerza. ¿Qué diríamos hoy al cristiano para entender esa pequeñez de la que habla Teresita? Sí, la pequeñez de Santa Teresita, y la entiendo yo, que ella la entendió así, y así deberíamos entenderla. Es como capacidad de creer en una grandeza que la trasciende, que la desborda y que la sostiene. Y que es una grandeza tan grande, valga la repetición, que la sostiene, que la consuela, que la trasciende y que la impulsa a más hazañas. Es la grandeza donde ella se atreve a lanzarse confiadamente.
Por eso la pequeñez en Santa Teresita de Jesús, en Santa Teresita del Niño Jesús, tiene que ir unida justamente con la confianza de lanzarse en el gran océano que es Dios. Entonces es una pequeñez y debilidad sustentada por una grandeza y por una fortaleza. Y esa grandeza y esa fortaleza se llama Dios. Aquí no hay nada de niñerías. Y si hacemos la comparación con el niño, es justamente por la del Evangelio. La niñez, digámoslo así, o la pequeñez de Santa Teresita. Y es el niño que confía en el Padre y que se abandona confiadamente en sus brazos. Y se lanza en él sin miedo, sin temores, sino con una confianza absoluta. Como lo experimentamos en los niños, que se arroja a los brazos del papá. Y esto lo hemos visto muchas veces, lo podemos ver, incluso lo hemos visto mucho en películas y hasta en la vida real, ¿no? El papá que monta al hijo en un balconcito, en alguna cosa, en un alto, y el papá acá abajo, ¡lánzate, hijo! Y el hijo con una confianza tremenda, porque sabe a dónde se va a lanzar. ¿Sabes dónde se va a lanzar? Confiadamente, con los ojos cerrados, se lanza. Entonces esta es la confianza que motiva a Santa Teresita del Niño Jesús y que motiva realmente a todos los santos. Son de una confianza tremenda y eso requiere, eso no tiene nada de pequeñez así como la entendemos, como niñita mojigata, como niñita, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver al contrario, tiene que ver con valentía. Tiene que ver con arrojo. Y con una madurez espiritual tremenda. Bárbara. Tiene que ver con un coraje tremendo y con una confianza a toda prueba. Dígale a uno más grandecito que se tire. Y dice, ¡ay, papá, yo sé, de pronto tú te vas a quitar. De pronto tú pones 50,000 razones y es grandote. Sí. Y ya está más grande. En cambio, el niño no hace esas consideraciones, sino que de una se lanza. Sabe, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo sé en quién he puesto mi confianza. Entonces, pequeñez como gemela de confianza en una grandeza y en una fortaleza que me hace sentir más pequeño, pero que me hace sentir también mucho más fuerte. Arrojo, valentía, coraje. Yo creo que aquí una palabrita es: no se confía en quien no se conoce. Definitivamente esto también hace parte de un proceso de oración. Hay que entrar en intimidad con aquella fuerza, con aquella experiencia, con aquella intimidad, con aquella persona a la cual vamos a poner nuestra confianza o en la cual vamos a poner nuestra confianza y nuestro abandono. Sí. Yo creería que allí el punto de la oración, ya para ir cerrando este momento, es fundamental. ¿Con quién estamos conversando hoy? Cuando cerramos nuestros ojos, nos disponemos a orar, si lo hacemos, ¿a quién encontramos en el interior? Porque también puede ser un monólogo, ¿no? Lleno de muchas cosas, mucho ruido, pensar y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Que creo que ligado a esa experiencia de oración está el silencio, y no un silencio de ruido exterior que es incluso el más fácil de acallar, sino un silencio del ruido interior, que ese es mucho más difícil. Pero me quedaría con esto a raíz de lo que dices frente a la pequeñez hoy, y es una invitación también a adentrarnos a lo profundo de la interior bodega, a tratar de ingresar a esa última instancia donde, en términos de Teresa, el centro y mitad, donde habita el rey que da la vida, el árbol, la fuente, para conocerle y abandonarnos. Tendríamos mucho por decir todavía, mucho por preguntar, porque bueno, es una santa maravillosa. Grandiosa. De todas maneras, fue el otro texto que traje preparado para este nuestro encuentro.
Este librito lo escribió el anterior papa de reciente fallecimiento, el Papa Francisco, una exhortación apostólica que se llama Gaudete et Exsultate. Ya tiene sus años, va para 7 años, sí. O no, ya cumplió los 7 años, sí, porque sí. Lo escribió el 19 de marzo, se publicó el 19 de marzo del año 2018, para la fiesta o para la solemnidad de San José. Y es sobre esta exhortación apostólica, tiene que ver con esto que estamos hablando. Lo hemos enfocado desde Santa Teresita, con la mención de algunos santos, ¿no? Entre ellos Santa Teresa y San Agustín. Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Esto también nos da ya la sensación de universalidad, según también nos lo ha dicho ya, aparte de la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia, según el magisterio del Concilio Vaticano II, que nos habla del llamado a la santidad universal a la santidad. Pues el número 16, al que yo le hago mucha propaganda, como para que le perdamos miedo a la santidad y para darnos cuenta que sí es muy posible en cosas muy sencillas, cotidianas o en cosas de todos los días. En el número 16 escribió el Papa Francisco: esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Mira, otra vez, cosas sencillas, pequeñas, y nos habla otra vez de procesualidad. Irá creciendo con pequeños gestos. Y nos trae como 3 o 4 ejemplos. El primero es el que más cito yo, y aquí está. Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras. Encuentra a una vecina y comienza a hablar y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior: no hablaré mal de nadie. Este es un paso en la santidad. Es el primer ejemplo que trae. Un paso en la santidad. Luego en casa su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías. Y aunque esté cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, se encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. 4 cositas que las podemos experimentar todos los días en nuestra vida. Me quedo con el primero. El guardar la lengua para no hablar mal de nadie es un camino, es un paso genial de santidad. Entonces, con estos ejemplos uno dice, es posible. No le tengas miedo a la santidad. No le tengamos miedo a la santidad. En este segundo capítulo de nuestro podcast, agradecemos al Padre Milton por acompañarnos. Nos quedamos con eso, no le tengamos miedo a la santidad. Y además, una acotación, como ustedes pueden darse cuenta, aquí no hablamos de cualquier cosa. Hablamos de temas que tocan lo profundo de la vida, de la dignidad humana, de la plenitud, del sentido. Hablamos de realidades que nos tocan a todos como seres humanos y sobre todo como cristianos. Así que es un podcast también que nos permitimos el silencio. Hay momentos en los que nuestro invitado, o Yaya, o yo, decimos cosas que inmediatamente no se pueden refutar. Es necesario procesar. Sí. No tenemos las preguntas para todo porque nosotros también estamos en este camino de búsqueda de santidad. Muchísimas gracias. El día de hoy, en el día que se estrena este segundo podcast, si lo ves en la mañana, en la tarde, en la noche, etcétera, les comentamos que hoy tuvimos un retiro, tendremos o estaremos dentro de un retiro espiritual de Pascua, invitación a la santidad, que precisamente tiene como tema la Pascua y Santa Teresita del Niño Jesús. Así que pueden entrar a nuestras redes, Teologado San Juan de la Cruz, allí estará en vivo nuestro retiro espiritual, totalmente gratis, o lo pueden ver en diferido después en nuestro canal de YouTube, Teologado San Juan de la Cruz. No olviden que si quieren seguir interiorizando, seguir buscando, seguir meditando esto de la espiritualidad, también estamos en el Instituto Carmelitano de Espiritualidad. Allí encuentran el blog en el instituto,
donde se publican todos nuestros textos, artículos y podemos seguir enriqueciendo este tema. Y por supuesto también la Interior Bodega. Vean los capítulos, síganos en Instagram, está como la Interior Bodega Podcast. Suscríbase también al canal de YouTube, que eso nos ayuda mucho también para la realización de esta obra. Póngale like, ¿sí? Estas cositas nos ayudan mucho. Y pues nada, muchas gracias. Padre Milton, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias también a ustedes. Ha sido de mucho provecho. Muchísimas gracias. Un gracias. abrazo fuerte para todos y todas y hasta una próxima ocasión. Adiós. En la bodega del alma escondida, donde ella se encuentra embebida, bodega secreta del vino adobado, interior puerta de viejos amados. La Interior Bodega su lugar será, donde el misterio siempre hablará, amado y amante en la eternidad, entra en el viaje de la verdad. Ven y deleita el sabor y saber, la Interior Bodega te hará comprender, tu espíritu embriaga en este rincón, el alma robada en perfección.